Yaron, Seca. Hoy vamos a tener un vídeo un tanto polémico y soy consciente de ello. Hoy quiero hablar de los comienzos de la guerra de Corea. Y es que oficialmente, la guerra empezó el 25 de junio de 1950, concretamente a las 4 de la mañana, que es cuando oficialmente los comunistas malos entraron en Corea del Sur y la invadieron. Pero vamos a ver, esto es una versión que dan los liberales y los más media para justificar mm, de que a los coreanos de RPDC les falta un tornillo. Y bueno, ahora vamos a analizar un poco también, aparte del comienzo de la guerra, de también las campañas de difamación que se dan contra la RPDC, que todo empezó en esta guerra. Aparte, vamos a analizar cómo fue un poco el inicio de las relaciones de Estados Unidos con Corea, porque vamos a ver que esto es importante para analizar cómo empezó y por qué empezó la guerra de Corea. Bueno, para analizar cómo fueron las relaciones entre Estados Unidos y Corea, tenemos que remontarnos al siglo XIX, que no empezó con muy buen pie, la verdad. Tenemos que remontarnos precisamente a julio del año 1866, que es cuando ocurrió el incidente del vapor, un barco de vapor, supuestamente mercante, y llamado General Sherman. Este barco, según los estadounidenses, era un barco mercante. La realidad, pues que era un barco que se dedicaba a la piratería. Lo que hicieron fue remontar el río Tedong, que es el río que pasa, uno de los dos ríos que pasa por Pyongyang. Uno es el río grande, es el río Tedong, el pequeño es el río Podong. Pues fueron remontando el río Tedong y lo que fueron fue expoliando tumbas coreanas milenarias, robando a los coreanos hasta que los coreanos se cansaron y ya pues les combatieron. Y los estadounidenses se fueron por donde entraron. Luego también, ya más adelante, en 1882, el Reino de Corea y Estados Unidos firmaron lo que se llamó el Tratado de Sheffield. El Tratado de Sheffield fue un tratado desigual. ¿Qué es un tratado desigual? Pues un tratado en el cual ambas partes, en un tratado sabemos que es un tratado entre dos partes, ¿no? Entre dos países, de igual a igual, por regla general. Pero un tratado desigual es donde una parte sale beneficiada y la otra sale perjudicada. El tratado de Sheffield era un tratado mercante, en plan, a ver chicos, que es que nos hemos equivocado y que queremos mantener relaciones comerciales con vosotros. Pues este tratado, básicamente, si uno lee el articulado, ve que es un tratado mercante como cualquier otro, pero en su artículo 4 sostiene que todo crimen hecho por un estadounidense dentro del territorio coreano, del Reino de Corea, tendría que ser juzgado bajo las leyes estadounidenses. Es decir, ya están imponiendo las leyes los estadounidenses a los coreanos, ya desde los años 80 del siglo XIX. Luego este tratado estuvo vigente hasta la invasión japonesa. Y ahora tenemos que trasladarnos hasta 1945, que es cuando ya expulsaron los coreanos a los japoneses. A ver, aquí tengo que aclarar una cosa. Desde los años 10 del siglo XX empezaron a combatir a los japoneses. ¿De qué manera? Pues habían dos vertientes. Una vertiente era la pacífica y otra la armada. La vertiente pacífica, por así decirlo, eran los movimientos Samil y otros movimientos menores, ¿no? Samil se le llama porque la etimología Sam-il es primero de marzo. En coreano, las fechas, para quien no lo sepa, se colocan año, mes y día. Sam, mes 3, día 1, es decir, 1 de marzo, 1 de marzo. Esto fue por una manifestación que hicieron los coreanos en contra de la ocupación japonesa y fueron reprimidos y bueno, hicieron todo tipo de burradas.
los japoneses a los coreanos, como bien sabemos. Esto yo quiero destacarlo por una razón de peso, y es que estos movimientos se convertirían luego en movimientos antiestadounidenses, mucho más a posteriori, ¿no? Luego otro movimiento fue antijaponés, fue el movimiento para derrotar el imperialismo, que fundó el mismo Kim Il-sung, que ya a posteriori fue el fundador de la RPC de Corea del Norte. Este movimiento ya era un movimiento armado y que a ver, luego derivaría en el Ejército Popular Revolucionario de Corea y luego ya en el Ejército Popular de Corea, que es el actual ejército de RPC de Corea del Norte. Y de hecho lo reconocen como su pasado, ¿no? Como algo de su historia, ¿no? En la misma Corea del Norte. Luego están los movimientos exteriores, ¿no? Como por ejemplo la Asociación Nacional Coreana, que esta la fundaron entre An Chang-ho, que para quienes practican taekwondo y TF, es el mismo An Chang-ho del Tul Dosan, fue ese mismo, justo. Luego habían más fundadores, ¿no? Pero el otro a destacar fue Siman Ri, que estuvo ahí. En un primer momento, este hombre tenía una posición más pacifista, pero luego fue derivando hacia una posición más militarista, de que primero que había que expulsar a los japoneses, pero mentalizando a los coreanos de que eran coreanos y no japoneses, recuperando la cultura coreana, etcétera. Luego, ¿qué ocurriría? Pues que este An Chang-ho fue metiendo cizalla, ¿no? Dentro de la Asociación Nacional Coreana. Y fue metiéndose con todos, tal, y luego al final pues consiguió reunir un grupúsculo, ¿no? En el que fundaría su propia asociación. Ahí ya tuvo contacto con la OSS, que fue, digamos, la madre de la CIA, y luego también con mismos presidentes estadounidenses. Y eso le sirvió de trampolín para alcanzar el poder en Corea del Sur, lo que a posteriori se llamaría Corea del Sur, ¿no? Bueno, ¿qué pasó tras 1945? Pues que los coreanos que lucharon contra los japoneses fundaron el propio Estado, que fue la República Popular de Corea, primera experiencia republicana que tuvo Corea. Era un estado que abarcaba todo el territorio de la península de Corea y Jeju, y islas adyacentes menores, tales como Dokdo, Ulleungdo y otras. La capital estaba en Seúl y eran, pues, una república que no tenía carácter comunista ni nada, ¿no? Una república como, ni carácter socialista, siquiera, vamos, era un país que se había independizado de los japoneses, punto. Bueno, la República Popular de Corea se funda el 6 de septiembre del 45 y no tardan ni 3 días en llegar los estadounidenses a ocupar Corea. Pues una ocupación. Cogieron desde Japón y atravesaron el estrecho de Corea y entraron por Mokpo y por Busan. Pero los soviéticos estuvieron al loro. ¿Y qué ocurrió? Pues que entraron por la parte norte. Luego ya se crearían unos acuerdos y tal, que se crearían en lo que ellos llamaron zonas de influencia. Y donde se juntan estas dos zonas de influencia soviética y estadounidense fue el famosísimo Paralelo 38, que esto ya fue inicio de la división de Corea. ¿Qué ocurrió? Pues que en el sur ya se estaba ya tejiendo un poco lo que va a ser la influencia para hasta el día de hoy, que fue básicamente que lo primero que hicieron los estadounidenses tras declarar la zona de influencia fue poner a gobernadores generales, a estadounidenses y no a coreanos, y luego los coreanos iniciaron protestas y tal, porque es que, o sea, volvían a lo mismo que antes, ¿no? Habían cambiado a los japoneses por estadounidenses.
Sin embargo, en el norte, los soviéticos lo que hicieron fue coger a los coreanos que habían luchado y hacer un consejo de dirigentes. Y aquí no metió mano ningún ruso ni ningún nadie de la Unión Soviética, vamos, no consta en ningún sitio. Y luego, pues, hasta 1948, donde cogieron los estadounidenses, se quedaron, pero maquillaron un poco la historia. Y es que pusieron en el poder a los de la Asociación Nacional Coreana, que ya la había tomado Symanri y su camarilla, ¿no? Y Symanri lo que quería hacer desde un principio era, eh, militarmente ya había cogido ya la posición política de invadir el norte, iniciar lo que era lo que a posteriori llamarían la Pukjin. A ver, Pukjin significa en sentido estricto, Puk es norte y Jin puede significar dos cosas, campamento militar u ocupación también. A ver, este hombre, por un lado, estuvo maquinando desde un principio siempre el tener el poder en toda la península de Corea. ¿Qué ocurriría? Pues que este hombre estaba ansioso, pero súper ansioso. Y de hecho hay documentos que, que se capturaron en Seúl, en los cuales se dice que querían hacer una ocupación, pero que pareciera que empezó en el norte, la RPDC, la ocupación. Que hago un paréntesis aquí, y es que en 1948 justamente pusieron el poder a este hombre y la RPDC se fundó pocos meses después. Pues que veían que los estadounidenses colocaron un títere y en la RPDC, pues que los años vamos, en la parte norte, que todos los años de lucha se escapaban, vamos, por lo que he dicho antes, de que cambiaban a los japoneses por estadounidenses. ¿Qué ocurriría ya después? Bueno, después no, ya, antes de la guerra y durante este periodo 1946-1948, pues que Simanri tenía contactos con Estados Unidos, pero súper estrechos. Porque por un lado, tenía contacto con Estados Unidos y por otro lado, personales con generales de Estados Unidos, incluido Douglas MacArthur. Y de hecho, Douglas MacArthur le asesoraba para preparar militarmente a Corea del Sur, para iniciar una invasión. También estas cosas que voy diciendo están datadas por Chen Lin, que fue que fue un representante de Corea del Sur ante la ONU. Os pondré por aquí abajo un libro que escribió que analiza todo esto de manera muy precisa, muy exacta, que está tanto en castellano como en inglés, ¿no? Y bueno, siendo un poco con el tema, Simanril fue un manejante en realidad, porque él quería invadir a toda costa, él tenía ya una posición totalmente anticomunista, quería invadir el norte, quería invadirlo, y Estados Unidos, a ver, quieto, de que vamos a esperar para que parezca que estos nos quieren invadir y que nos atacarán. ¿Qué hicieron? Pues provocar la guerra. Ya en 1949 empezaron con escaramuzas a la RPDC, escaramuzas controladas, ¿no? De te tiro un obús, de que voy con artillería, de que te ataco a tal punto, otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la paciencia dicen, mira, chavales, iros para el sur, volveros, y no toquéis más las narices, por favor. Pasó una, otra vez. Ya la centésima vez dijeron, vamos a responder militarmente, ¿no? Y ya pues cogieron y respondieron a los ataques. Ya no de manera controlada. Pero llegó un punto en el que hubo un enviado de Estados Unidos, el Foster Dulles, que tuvo varios cargos dentro de Estados Unidos,
Por eso os dejaré por aquí el libro que Channing Lin, el doctor, que de hecho es doctor, fue doctor, analiza todos estos puntos. Foster Dulles empezó eh, con temas de que ser enviado a Corea para analizar y para informar a Estados Unidos de cómo iba allí la militarización de Corea del Sur para atacar al norte. Luego, qué curioso que unos días antes de del inicio de la guerra de Corea, este personaje se presentó en Corea para justamente el paralelo 38, ¿no? Que a ver, que yo lo llamo paralelo 38, pero que al final de la guerra quedó una especie de S, ¿no? Actualmente no es el paralelo 38, la frontera intercoreana, es una especie de S. ¿Y qué ocurrió? Pues que se presentó, y tal como se presentó, se fue. Y justamente al día después se iniciaron unas escaramuzas, pero ya más fuertes, con artillería pesada. Ya dijeron desde la RPF, señores, esto ya no puede ser, ya vamos con todo. Y se presentaron en la parte sur de Corea, pues ya con todo. Ya se inició la invasión de Corea del Sur, que no fue nada más que lo que querían hacer era expulsar a los estadounidenses de que estaban usando de títere a Syman Rhee. Y también otra cosa más que cabe destacar es luego también durante la guerra, el ánimo de Syman Rhee, de que quería a toda costa seguir con la guerra, incluso después del armisticio. Que a ver, ocurre también una cosa. Si analizamos el tema del armisticio es también curioso porque miramos las firmas y hay tres asiáticos que firman. Uno es Kim Il-sung, el general Namil, por parte de la RPDC, y luego Pente Huai, por la parte de los voluntarios chinos. Luego, por otra parte, firmaron varios generales de Estados Unidos, General Clark, William Clark y otros, pero firmaban como estadounidenses, pero también como representando a la ONU, vamos, de que allí no clavaron ninguna, que usaban la bandera de la ONU como bueno, aquí no somos Estados Unidos los que declaran la guerra, sino la ONU. O sea, señores, ¿a quién pretenden engañar? Que bueno, se presentaron estadounidenses y se presentaron otros tantos países, ¿no? Incluso la España franquista no aportó militarmente, pero sí logísticamente, ¿no? Esto de la firma del armisticio indica una cosa, es que a ver, no hay ninguna firma de Syman Rhee como representando a Corea del Sur. Es que indica ya finalmente de que Corea del Sur son títeres en realidad de Estados Unidos hasta el día de hoy. Porque por un lado, Estados Unidos le están parando los pies porque él quería seguir con la guerra, incluso después del armisticio. No firmó nada del armisticio. No, siempre estuvo buscando a Estados Unidos como potencia benefactora. O eso pensaba él, vamos, la cabeza de Syman Rhee sonaría genial, vamos. Incluso hasta hoy día, la mentalidad de algunos coreanos, surcoreanos concretamente, sigue igual, de que Estados Unidos que es una potencia benefactora, cuando es todo lo contrario. De hecho, en Corea del Sur hay locales donde prohíben la entrada a estadounidenses. Pues han tenido problemas, verdaderos problemas. Incluso hay soldados estadounidenses que son criminales. Violan, hay violaciones de soldados estadounidenses a coreanas, palizas también, van como Pedro por su casa por Seúl, me han comentado, y un largo etcétera. Y esto no es de entonces, sino ha pasado desde 1950 hasta el día de hoy, vamos. O sea, durante la guerra, durante la época de Syman Rhee, durante la época de la Segunda República Surcoreana, etcétera, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Y eh, tam- de hecho, también Estados Unidos es, digamos, la potencia que frena la reunificación de Corea. Porque, a ver,
Por un lado, cuando se empezó con el tema de las comunicaciones norte-sur, fue con los presidentes justamente que menos caso hicieron a Estados Unidos, que fue con Roh Moo-hyun y Kim Il-jung. ¿Y qué pasó? Pues que estos presidentes fallecieron. Uno de ellos se suicidó y el otro se supone que murió de muerte natural. Yo es que no sé qué pensar a veces ya de Estados Unidos, pero tengo mis hipótesis. No las voy a decir aquí ahora, pero tengo mis hipótesis sobre la muerte de que uno se suicidó despeñándose y el otro falleció de muerte natural, pero estaba totalmente sano antes de esto, ¿no? Y esto se iniciaron las conversaciones con Norte-Sur. Y luego el actual presidente, Moon Jae-in, reinició las conversaciones porque es que después de estos presidentes, una época que estaba en el Senuritan, que es un partido que está en la misma internacional que el Partido Popular de España, y que fueron dos presidentes pésimos de Corea, de hecho, de Corea del Sur. De hecho, ambos están encarcelados, tanto, tanto Ri Myung-bak como Park Geun-hye. Ah, tanto ella como él están encarcelados por alta corrupción. Y de hecho, ella es hija de un antiguo presidente que fue de los más nefastos que tuvo Corea del Sur, Park Chung-hee. Park Chung-hee, digamos, era un tipo de que primero era un traidor, y a ver, que Park Chung-hee, este tipo, aparte de ser de los más nefastos, que fue asesinado por los coreanos y estaban hartos de él, porque es que aplicaba jornadas masivas de trabajo, además de 12, 13 horas, y esto los coreanos le llamaron la época del palí palí. Palí viene de palda, que es, bueno, paruda, perdón, que es ser rápido, es decir, estar trabajando como un descosido. Y supuesta análisis de los liberales, esto fue lo que dio la riqueza a Corea del Sur. Bueno, en realidad fue una inyección de dinero por parte de Estados Unidos. Pero bueno, esto fue lo que menos dio el poder económico a Corea del Sur. Y luego ya, hablando un poco de estos temas, de cómo... Es que esto va relacionado todo con todo. Porque es que analizando el tema de cómo inició la guerra de Corea, ya sabemos cómo, el porqué de cómo están estas situaciones y a mí me gusta analizarlo. Por otro lado, también la propaganda de guerra estadounidense sigue siendo la misma, porque a ver, en todos los medios masivos vemos siempre que hay algún movimiento militar de la RPDC, del Ejército Popular, siempre tenemos en el telediario de mediodía de que Corea del Norte lanza un misil, Corea del Norte hace un ensayo nuclear, Corea del Norte no sé qué, Corea del Norte no sé cuánto. A ver, uno analiza lo que es la hemeroteca, que esto además sale en BBC y en CNN, y es que unos días antes Estados Unidos hace ejercicios conjuntos al lado de la DMZ. Esta gente eh, hacen los juegos armados que yo llamo para provocar, nada más. Y en respuesta, pues la RPDC hace sus ejercicios armados también. ¿Qué ocurre también con el tema nuclear? A ver, la RPDC firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear en su momento, pero lo desestimó, ¿no? O sea, invalidó la firma, porque es que vio que Estados Unidos estaba metiendo material nuclear en el sur. Por un lado, a nosotros no nos van a andar más de pendejos, como dicen en Sudamérica, con este tema. Así que se armaron nuclearmente. Y es que, a ver, vieron primero eso y ahora, bueno, hace unos años para acá, vieron que están metiendo el sistema ZAAD, que es un escudo antimisiles nucleares. Por un lado, los ucranianos están totalmente en contra. Con los que he hablado están totalmente en contra. De hecho, hacen manifestaciones en Seúl contra el sistema ZAAD.
porque ven que están colocando misiles y sistemas antimisiles por todos lados, sin importarles que sea una casa al lado o sea un colegio al lado. Pues es demencial, la verdad. Yo digo una cosa, en su sano juicio, la RPC jamás va a atacar nuclearmente en la península de Corea. O sea, no, o sea, desde Pyongyang no lanzarían ningún misil nuclear al sur. A ver, y esto lo dicen, yo he hablado con militares de la DMZ, de Panmunjom, gente súper maja, por cierto, y me dijeron 200 veces de que los soldados que están en el sur, coreanos, son sus hermanos. Hablan el mismo idioma, la misma cultura, tienen la misma historia. Son hermanos, son esa misma nación, tanto política como cultural. De hecho, esto lo dicen mucho. De hecho, hay un documental de Allen Sogal en el que lo dicen también. Bueno, yo he visto muchos documentales sobre tanto a favor como en contra y que lo hizo uno de los soldados también. Los soldados del sur coreanos son nuestros hermanos. Y punto. ¿Sabes? No hay vuelta de tuerca a eso. Y es que, a ver, también en la propaganda hace también mucho daño por parte de Estados Unidos. Porque, a ver, a nosotros nos bombardean y ¿qué sale generalmente en en los medios masivos? Pues que Corea es un misil nuclear, de que hace prueba, hace un misil nuclear por encima de Japón y lo hunde en el Pacífico, pero no, pero por ejemplo, no salen las noticias, yo qué sé, que, que en Corea del Norte no ha habido ningún caso de coronavirus. Bueno, y por mi parte, nada más. Gracias por el vídeo y año que se